Sí, se escucha. Ok, vamos a empezar ya. Ya, vamos a empezar con este modelito de examen. Estas son preguntas de examen de un semestre. Mm, La primera pregunta dice, explicar en detalle la razón y el objetivo del modelo de referencia OSI-TCP. ¿Alguno de ustedes sabe o más o menos ha escuchado hablar de estos modelos de referencia? OSI-TCP, o lo comentaron con el ingeniero, algo, pues primera vez que lo están viendo. Lo comentamos con el ingeniero en la clase, nos hizo hacer algunas tareas sobre OSI, TCP. TCP no recuerdo mucho, pero más de OSI. Ya, lo vamos a hacer acá, no se preocupen, pero más o menos quería saber si tienen una idea, o sea, una idea básica, se podría decir. En este caso, son dos modelos de referencia que, que surgieron por la necesidad. Aquí lo vamos a ir escribiendo ya. Cualquier duda que tengan, interrúmpame y pregúntenme. Ya lo vamos a ir haciendo. Ya, le dice las arquitecturas de redes o modelos de referencia OSI TCP surgieron o surgió básicamente por la necesidad de interconectar múltiples dispositivos. Interconectar múltiples dispositivos. ¿A qué me refiero con esto? A que antes existían dispositivos de distintas marcas, podríamos decir, y estos modelos de referencia es como que eran el estándar para que todos los dispositivos de distintos fabricantes eh, puedan seguir este estándar, digamos. Ya, sigamos. Múltiples dispositivos, podríamos decir también infraestructuras. Infraestructuras, eh, todo esto con el objetivo, con el objetivo general de que todos estos elementos, con el objetivo general de que todos estos elementos, podríamos decir que hablaran, se comunicaran o dialogaran bajo el mismo idioma, ¿ya? Vamos a poner, hablaran bajo el mismo idioma. Que todos cumplieran las mismas reglas,
que todos trabajen bajo los mismos protocolos. Ya, básicamente, como les decía, estos dos modelos de referencia surgieron bajo la necesidad de interconectar múltiples dispositivos, infraestructuras con el objetivo general. O sea, su objetivo general de OSI y TCP es que todos estos elementos hablaran, dialogaran o se comunicaran bajo un mismo idioma, que cumplieran las mismas reglas y que todos trabajen bajo los mismos protocolos. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Claro, y lo que le decía antes, ¿no? Todo esto tiene un fin, ¿no? Todo esto con el fin de alcanzar la compatibilidad entre fabricantes. Listo. Ya, pero ahora nosotros podríamos decir, ¿por qué ese interés en la compatibilidad? O sea, ¿por qué la compatibilidad? ¿Por qué la compatibilidad? ¿Por qué creen que el objetivo principal de estos dos modelos de referencia era la compatibilidad? ¿Por qué querían que distintos dispositivos de distintos fabricantes o dispositivos de distintos fabricantes sean compatibles para poder comunicarse entre ellos? ¿Más o menos alguna idea? ¿Sí me escuchan o no? ¿Me están escuchando? Sí, se escucha, se escucha, se escucha. Ya. ¿Por qué compatibilidad? ¿Alguien me puede responder eso? ¿Qué comentaron con el ingeniero? Nada. Ya, vamos a seguir ya. Sucede, a ver, antes de escribir se lo voy a explicar ya. Sucede que antes de que se oficialice estos modelos de referencia OSI TCP, cada fabricante operaba sus equipos con sus reglas y con sus protocolos. Ya. O sea, cada fabricante, digamos, sacaba o fabricaba un switch, podríamos poner un ejemplo, un switch. Ese switch, ese fabricante lo hacía trabajar bajo sus propias reglas y con los protocolos, o sea, sus propios protocolos que él quería, digamos. Entonces, ¿qué pasaba? Lo que pasaba es que al momento de que el cliente o el usuario quería disponer de estos equipos o de estas máquinas de distintos fabricantes, estos resultaban siendo incompatibles para operar entre sí. Ya, básicamente por eso, digamos. Por eso es que se buscó la compatibilidad. Entonces eso lo vamos a escribir acá. Sucede que antes de la oficialización de los modelos de referencia, los modelos de referencia OSI y TCP,
Cada fabricante operaba sus equipos bajo sus propias reglas y protocolos. ¿Ya? Entonces, sucedía que al momento que un usuario o cliente quería disponer de estos equipos, de distintos fabricantes, estos resultaban siendo incompatibles para operar. Incompatibles para operar. Ya. Listo. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hablar de estos modelos de referencia? Claro, y finalmente aparecieron organizaciones internacionales como la ISO o la IEEE, que propusieron modelos de referencia para solucionar este problema, ¿no? Para solucionar este problema que existía antes. Creo que alguien mandó un mensaje. A ver. ¿Cuánto tiempo es el examen? Entre 40 minutos a 1 hora. Creo que no les da más de eso. Ya, así que tienen que escribir rápido. Ya vamos a seguir. Finalmente, vamos a ponerle es por esta razón que organizaciones internacionales, dijimos como la ISO y la IEEE, propusieron modelos de referencia. Propusieron estos modelos de referencia. Para solucionar este problema. Que había antes. Listo. Con eso, con que escriban esto en sus propias palabras, ustedes, si le entra esta pregunta, suficiente. El link le va a poner bien, digamos. Pero escríbanlo en sus palabras, entiéndanlo ustedes y ya lo explico. Ya. Eso sería básicamente. A ver, la segunda pregunta la tengo por acá. Me voy a mover. Ahí está. Esta es la segunda pregunta. Una pregunta más técnica. Dice, si tengo que enviar datos a una gran velocidad, ¿qué tipos de elementos
escogería entre radio, cobre y fibra óptica. Explicar su selección. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna respuesta rápida? ¿Cuál creen que nos da más velocidad? ¿Radio, cobre o fibra óptica? Porque dice, no, quiero enviar datos a gran velocidad. Ya lo vamos a ir haciendo ya. En este caso, yo voy a decir lo siguiente. Para yo poder escoger qué medio usar, me tengo que fijar en tres cosas principalmente ya. Porque aquí me dice, su prioridad es enviar datos a gran velocidad. Pero yo debo tomar en cuenta tres cosas o tres factores. Uno sería el coste del medio físico, o sea, cuánto vale el medio físico. Ya. Lo siguiente sería la velocidad, cuál es más veloz. Y como último sería la distancia. Ya, entonces, vamos a decir, para yo poder escoger qué medio usar, debo tomar en cuenta tres factores. Uno que dijimos, el coste, ¿no? El coste del medio físico. ¿A qué nos referimos con el coste del medio físico? Aquí nos vamos a referir a la instalación como tal. ¿Cuánto voy a gastar yo en instalar? ¿Cuánto voy a gastar en los equipos? En los equipos para configuración. Eso. Entonces, aquí podríamos decir que vamos a realizar una evaluación del coste de cada medio, en este caso cobre, radio y fibra, y el que más nos convenga conforme al presupuesto que se disponga. Entonces, más o menos a los costos que yo tengo conocimiento o he investigado, sería así. Primero estaría el cobre, como segundo estaría radio, y como tercero la fibra óptica. Ya esto tomando en cuenta el costo de menor a mayor costo. O sea, la fibra, o sea, el cobre es el más barato, el radio está entre medio y la fibra es el más caro. Y aquí está ordenado, aquí se lo voy a poner. Ordenado de menor a mayor. Ya esto es uno de los parámetros que se toma en cuenta primero. Después dijimos la velocidad. La velocidad. Que básicamente, como nos indica que se quiere enviar
a gran velocidad, cuando se quiere enviar datos a gran velocidad, nosotros tenemos que tener en cuenta las velocidades de transmisión de cada medio. Tenemos que conocer las velocidades de transmisión de cada medio. Aquí lo vamos a escribir. Como se ha indicado que se quiere enviar datos a gran velocidad, ya, debemos conocer o saber las velocidades de transmisión de cada medio físico. En este caso, lo vamos a ordenar de menor a mayor. Entonces, de menor a mayor. Primero vamos a tener el cobre. Y como segundo, vamos a tener la fibra y el radio. Ya. Está ordenado de menor a mayor. Ese es el otro parámetro y como último parámetro la distancia o longitud. Acá nosotros debemos saber que el radio es un medio inalámbrico. Ya, estamos hablando de radioenlace, es un medio inalámbrico, lo cual sería más conveniente en cuanto a distancia o longitud, ya que puede cubrir grandes cantidades de distancia, a diferencia de los medios guiados o cables, que serían la fibra y el cobre. Ya. Entonces vamos a anotar eso. Bueno, directo. Sabemos que el radio es un medio inalámbrico lo cual sería más conveniente ya que se puede cubrir grandes distancias. Ya que se puede cubrir grandes distancias, a diferencia de los otros medios guiados, entre paréntesis le vamos a poner cables. Ya. Entonces, nosotros para esta pregunta tomamos en cuenta 3 factores, ¿ya? Que son el costo, ahí hablamos de dinero, hablamos de velocidad y hablamos de distancia. Entonces, en cuanto al coste, el cobre es el más barato, ¿no? Y la fibra es el más caro, podríamos decir, en cuanto a instalación, equipo. Pero si hablamos de velocidad, la fibra obviamente,
Pero si nosotros hablamos de distancia o longitud, obviamente el radioenlace es un medio inalámbrico y, y este cubre grandes cantidades. Por si no saben, en comunidades o en pueblos así lejanos donde no es factible llevar fibra, se coloca este tipo de medio inalámbrico que es el radioenlace, porque cubre grandes cantidades en zonas donde no podemos llevar medios guiados como la fibra, ¿no? Entonces, tomando en cuenta estos tres factores, nosotros podemos sacar una conclusión, ¿no? Bueno, al menos yo voy a decir. Entonces, se debe tomar en cuenta estos casos dependiendo de lo que realmente se quiere. De lo que realmente se quiere. Ahora, para mí, con eso estaría suficiente. Pero ya si ustedes le quieren poner la respuesta a la pregunta, porque aquí dice enviar datos a gran velocidad. No te dice si estoy en la ciudad, porque si estoy en la ciudad, ¿para qué voy a usar radio, no? Directamente fibra. Pero si aquí te especificaría, estoy en una ciudad aledaña, en un pueblo lejano o algo, pero quiero velocidad, entonces ya habría una discusión, digamos, entre fibra y radio, porque obviamente la fibra es en la que se puede enviar datos a mayor velocidad, pero en cuanto al coste, o sea, en cuanto a lo que se va a gastar en plata, en la instalación, en los equipos para configuración y todo, no es muy accesible, ¿no? Pero como aquí no te especifica, entonces aquí le puedes poner como respuesta la fibra óptica. Listo. Listo, con eso ya estaría esto básicamente. Es importante que ustedes se explayen así, para que el ingeniero, o sea, si son preguntas abiertas, el ingeniero va a ver que ustedes saben. Si ustedes simplemente aquí hubieran respondido la fibra óptica y si no hubieran dado un por qué, entonces el ingeniero va a dudar de su respuesta de ustedes. Entonces tienen que explayarse así lo más que puedan cuando son preguntas abiertas en los exámenes, ¿ya? Eso. Luego la pregunta 3 está aquí abajo. Ya. Esta pregunta nos dice explicar el funcionamiento de la ventana deslizante en HDLC. ¿Ustedes han escuchado hablar sobre ventana deslizante, HLC? ¿Saben más o menos qué es una ventana deslizante? Lo han avanzado con el ingeniero, yo estoy seguro que lo han avanzado. ¿Alguno sabe? ¿Me podría dar más o menos qué? ¿Me puede decir qué es una ventana deslizante? Ya. La ventana deslizante
Básicamente la ventana deslizante es un mecanismo de control de flujo en el cual podríamos decir que permite transmitir permite transmitir un grupo de paquetes entre un transmisor y un receptor, ¿ya? Esto sin la necesidad de que inmediatamente se reciba el ACK positivo. Más adelante le voy a explicar qué es un ACK, pero en la ventana deslizante no necesitamos la confirmación de que, o sea, básicamente el ACK es la confirmación de que el paquete ha llegado a su destino. Entonces, se dice que en una ventana deslizante, que es una ventana móvil, porque se desliza hacia adelante cada que se recibe el ACK positivo de algún primer paquete, o sea, la confirmación de algún primer paquete, y eso, básicamente eso. Entonces vamos a escribir, la ventana deslizante es un mecanismo de control de flujo, en el cual, dijimos que permite transmitir un grupo de paquetes. En el cual permite transmitir un grupo de paquetes entre un transmisor, voy a poner TX, y un receptor. Ya. Esto sin la necesidad de recibir el ACK positivo. La ACK, o yo lo conozco como la confirmación de que el paquete ha llegado, pero ustedes manéjenlo como ACK positivo. Ya, esto sin la necesidad de recibir el ACK positivo. En este caso, de que recibe el ACK lo recibe, pero aquí podríamos arreglarlo sin la necesidad de recibir inmediatamente el ACK positivo. Eso. ¿Qué más dijimos? Dijimos que se dice que es una ventana móvil porque se desliza hacia adelante cada que se recibe el ACK positivo de algún primer paquete. Cada que se recibe el ACK de algún primer paquete. Ya. Ok, con eso tendríamos, y si lo quieren entender, a ver, de una forma con dibujitos, ahorita se los voy a poner acá ya. Un momento, un ratito voy a dejar de compartir. Ahorita lo comparto de nuevo.
Ya. Aquí más o menos se lo traje el dibujito, cómo más o menos sería o cómo funcionaría la ventana deslizante en HDLC. O sea, dijimos que la ventana deslizante es un mecanismo de control de flujo en el cual permite transmitir un grupo de paquetes entre un transmisor y un receptor, esto sin la necesidad de recibir inmediatamente el ACK positivo. Se dice que es una ventana móvil porque se desliza hacia adelante cada que recibe el ACK positivo de algún primer paquete. Entonces, nosotros aquí tenemos nuestra ventana deslizante, ya, de 4 bytes. Básicamente, esto de acá indica el tamaño de la ventana. Aquí tenemos el transmisor, aquí tenemos el receptor. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo podríamos describir la teoría a la práctica, ¿no? Aquí nos dice, permite transmitir un grupo de paquetes. O sea, este grupo de paquetes, del 0 hasta el 4, dice que nos permite transmitir entre este transmisor y este receptor. Al principio, sin la necesidad de recibir inmediatamente el ACK. El ACK es la confirmación de que el paquete ha llegado a su destino. Entonces, sin la necesidad de recibir la confirmación inmediata en el primer envío, ¿ya? Y se dice que es una ventana móvil porque se desliza hacia adelante cada que recibe la confirmación positiva de un primer paquete. Es decir, esta ventana se va a deslizar hacia adelante cuando, digamos, estos paquetitos del 0 al 3 se envían. Enviamos este grupo de paquetes primero. Al principio no necesito la confirmación, lo enviamos al receptor y el receptor, una vez que ha recibido los 4 paquetitos, recién me envía la confirmación. Ah, mira, ya los recibí, digamos. Ya los recibí y aquí confirma, mira, de cada uno, ya los recibí, envíame otro grupo de paquetes. Entonces, una vez que al transmisor le llegó la confirmación del receptor, esta ventana se va a deslizar hacia adelante para volver a cargar otros 4 paquetitos y los otros 4 paquetes otra vez al receptor, y el receptor confirma que recibió los 4 paquetes y envía aquí enviaría otro ACK, digamos. Pum, enviar otro ACK. Oye, ya lo recibí, digamos. Y así sucesivamente. Básicamente así funciona la ventana deslizante, ¿ya? Así sucesivamente y la ventana se va a ir deslizando hacia adelante, digamos, cada que reciba la confirmación del receptor. Eso, así lo pueden dibujar y todo para que se entienda si les llega a entrar esta pregunta en su examen. Y la última pregunta de este examen está por aquí abajo. Aquí lo me respondería. Después yo lo voy a ordenar para enviárselo. Dice, escribir todo acerca de Ethernet. ¿Qué saben de Ethernet ustedes, chicos? Capa 2. Ethernet. Es largo. Bueno, no tan largo, ¿no? Ya, pero lo vamos a hacer de una vez, antes de que se nos haga tarde. Primero, lo vamos a hacer por puntitos, ¿ya? Primero vamos a poner que fue creado en 1973. ¿Por quién? Fue creado por Intel, por Xerox y por IBM. IBM
y Robert Metcalfe. ¿Bajo qué surgió Ethernet? Podríamos decir que surgió bajo la necesidad de interconectar dispositivos en una red local. Interconectar dispositivos en una red local. ¿Qué más? A ver. Claro, fue estandarizado 10 años después de su creación. Fue estandarizado en 1983 por la IEEE como 802.3. Ya, como 802.3. ¿Qué más? A ver. Podemos ponerle también que Ethernet está presente en la capa física y en la capa de enlace. Capa física y en la capa de enlace de datos. Ya, ¿qué más? Usa protocolos de detección de portadora y colisión de errores. Más conocido como CSMA-CD. ¿Ya? Eso. ¿Qué más? A ver, ¿qué me estoy olvidando? Claro, y ahí le podemos poner lo que es la trama, ¿no? Sí, aquí le vamos a poner la trama Ethernet. Sí, para no sufrir un poco. Va a disculpar, chicos, como lo estoy haciendo en la computadora, se los voy a traer la trama directo ya. Ya, esta aquí es la trama. Para no estar ahí sufriendo, haciendo. Esta es la trama. A ver. Ahí lo tienen, la trama Ethernet, que consta de los bytes que ocupa cada característica de la trama, pues, destino, dirección origen, ambas de 6 bytes,
la longitud o tipo, de 2, la información, donde va a cargar la información de 46 a 1500 bytes, y el preámbulo al final de 8 bytes. O sea, la trama. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Podríamos decir que Ethernet tuvo una evolución de velocidades de transmisión. Obviamente usando medios físicos. Y esta evolución de velocidades de transmisión usando distintos medios físicos. Distintos medios físicos. Y aquí podemos pillar la 10 base 5. También está la 10 base 2 y la 10 o 100 base T. ¿Ya? Eso es todo acerca de Ethernet, cuándo fue creado, bajo qué necesidad surgió, cuándo se estandarizó, quién la estandarizó, cómo la estandarizó, dónde está presente Ethernet, qué protocolos usa, la trama y su evolución de velocidades de transmisión, ¿no? Eso sería la información más relevante que les podría dar sobre Ethernet. ¿Qué más? Eso. Y esas eran las 4 preguntas de este examen, de este modelo de examen. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? Pregunten si tienen alguna duda. Sí. ¿Qué querés saber sobre la trama? Más o menos, ¿algún punto específico? Yo digo la fibra óptica. Había respondido, ¿no? Recién lo estoy viendo. Allá en general, ya ahorita ya. Ya. La trama Ethernet, por favor, en general. ¿Solamente la trama o quieres que te explique toda la teoría igual? Porque aquí leo solo la trama, ¿no?
La parte de colisión de errores. Ya, colisión de errores. Un ratito ya, ratingo. Ya volví, chicos. ¿Sigue el compañero que me estaba preguntando? Bueno, igual si no sigue, ya te voy a responder ya. Eh, Quería saber sobre aquí esta parte de colisión de errores, más conocido como CCMA-CD, ¿no?
Básicamente decimos que es un protocolo, CCMA-CD. Este protocolo es un mecanismo o el mecanismo tradicional que utiliza Ethernet. ¿Para qué lo utiliza? Para gestionar cómo distintas computadoras, o un ejemplo, te pongo, para gestionar cómo dos computadoras pueden compartir un mismo cable y evitar que los mensajes de estas dos computadoras se atropellen entre sí, ¿no? Que colisionen entre sí al usar el mismo cable. Entonces, básicamente sería eso, ¿ya? Ahora, para que lo entendas de una forma sencilla, es como, a ver, imagínate, digamos, a ver, ¿cómo te lo puedo explicar? Que en una mesa están sentados vos y tus amigos, ¿ya? Y vos escuchas que alguien, escuchas si alguien está hablando, ¿ya? Y todos los presentes, vos y tus amigos, tienen el mismo permiso para poder hablar, digamos. Pero si vos y otra persona empiezan a hablar al mismo tiempo, ambos se van a dar cuenta y se van a callar, ¿no? Porque no se van a entender, digamos. Si los dos hablan al mismo tiempo, no se van a entender qué están diciendo. Entonces, ambos se van a callar y se van a dar cuenta y van a esperar unos minutos para que uno de los dos recién hable. Entonces, lo mismo. Dos computadoras que quieren usar el mismo medio guiado, el mismo cable de red, Ethernet, podríamos decirlo, la información va a colisionar. La información que quieran mandar va a colisionar y al final ninguna de la información de las dos computadoras va a llegar a su destino. Entonces, básicamente eso significa colisión de error, más conocido como CCMA-CD. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta? Después me estabas preguntando sobre la trama, creo. Sobre la trama, ¿qué te puedo explicar? A ver, la trama está dada. La trama fue creada juntamente con Ethernet, como aquí lo puedes leer en 1973, y estandarizada 10 años después por la organización IEEE, como 802.3. Cuando esta organización IEEE la estandarizó, ya le puso su trama. ¿Qué te puedo explicar de la trama? Simplemente que te la aprenda, te la memorices si podés, y te sepas cuántos bytes ocupa cada casillarito. Porque esto es, por si acaso, aquí ustedes le ponen líneas y todo, si quieren así, lo separan. Ya. Entonces cada casilla tiene un tamaño de bytes, como se podría decir. Preámbulo ocupa 8 bytes. Tenemos dirección destino, dirección origen, de cada uno set bytes, 6 bytes. Tipo longitud, la información, que para mí esta es la más importante porque en esta casilla es donde está llevando la información. Y al final el preámbulo. Siempre el preámbulo va a estar al inicio y al final de la trama. ¿Ya? Eso. Eso, chicos. ¿Alguna pregunta más? Ahora, capaz alguien se pregunte, ya expliqué colisión de errores. ¿Qué significa detección de la portadora? Detección de la portadora, su mismo nombre lo dice, ¿no? Básicamente, su lógica va que si se detecta una señal eléctrica, que es la portadora, en el medio, o sea, significa que alguien más está transmitiendo. Si se detecta que hay una señal eléctrica en el medio, significa que alguien más está transmitiendo.
Entonces la computadora no se va a poner a transmitir si detecta esta señal eléctrica. La computadora va a esperar su turno. ¿Cuál es el objetivo de esta detección de la portadora? El objetivo es no interrumpir una transmisión en curso. Si la computadora detecta una señal eléctrica, que es la portadora, en el medio, significa que alguien más que otra computadora está transmitiendo, podríamos decir. Entonces esta computadora no se va a poder transmitir no se va a poner a transmitir cuando alguien más está transmitiendo. Entonces esta computadora lo que va a hacer es esperar para no interrumpir la transmisión en curso. Eso significa detección de la portadora. ¿Qué pregunta, chicos? Creo que no. Ahorita vamos a hacer un modelito más y ya con eso. Tenemos un modelito más. La primera pregunta dice, explicar en detalle el proceso de ventanas en HDLC. Esto básicamente lo hemos visto, pero
Dice proceso de ventanas. Orina. Proceso de ventanas. Ahí está. En HLC. Ok. Esto acá básicamente, ahorita me di cuenta, es la misma pregunta que ya hicimos. Ya así que aquí hay una que dice ventana deslizante en HLC, es lo mismo ya. Es lo mismo, así que esto no lo vamos a hacer ya. Vamos a hacer la otra pregunta, que es esto de acá. Esto de acá. Ya, esta dice, en Ethernet de 10 megabits por segundo, en una longitud de 500 metros, ¿cuánto tiempo se demora en llegar un paquete de 1500 bytes? Interesante esta pregunta. Ya la vamos a hacer ya. Entonces los datos que nos dan, primero es el uy, que tengo ancho de banda, que básicamente nos está diciendo 10 megabits por segundo. Tamaño del paquete, tamaño del paquete, que son 1500 bytes. Uy, ahora tengo 1500 bytes. Y la distancia, $500. Ya, eso. Y como dato extra, que el cual nosotros tenemos que saber, es la velocidad de propagación. En este caso, la velocidad de propagación es por 10 elevado a la 8 milisegundos, ¿ya? Este es un valor estándar por si acaso en redes. Listo, ahí están nuestros datos. Ahora, aquí podríamos transformar, ¿no? Mi paquete me dice 1500 bytes. Esto es igual ¿a cuántos bits? A 12.000 bits. Igual a 12.000 bits. Y aquí también 10 megabits por segundo es igual a 10
elevado a 7 bits por segundo, ¿ya? ¿Qué más? Eso, esos son nuestros datos. Entonces, para venir a resolverlo, primero vamos a calcular lo que es el tiempo de transmisión, que lo vamos a poner como T, Tx, tiempo de transmisión. ¿Cómo calculamos esto? Lo voy a hacer un poco directo ya, para que no me cueste, porque ustedes saben que estoy en Word y no tengo... Es difícil manejarlo con el mouse, ya. Así que, pero vamos a sacar la respuesta igual. La cosa es que ustedes lo entiendan. Entonces, vamos a calcular el tiempo de transmisión. El tiempo de transmisión. La fórmula, básicamente, L, o sea, sobre ancho de banda, ¿ya? Esta L básicamente van a ser tamaño paquete. Aquí lo voy a poner como L, tamaño paquete. Y ancho de banda, esta es su notación estándar del ancho de banda, ¿ya? Entonces, esta es la fórmula y yo voy a tener 12.000 bits sobre el ancho de banda, dijimos en bits por segundo, no en megabits por segundo, 10 a las 7 bits por segundo. Esto nos va a dar un igual o un total de, a ver, ¿dónde está la calculadora? Un rato. Sí, esto nos da 1.2 por 10 elevado a la menos 3 y esto se traduce en 0.002, ¿ya? Eso. Y después vamos a calcular el tiempo de propagación. Tiempo de propagación. Uy, no tan rápido ya. El tiempo de propagación, que básicamente lo vamos a denotar como TP, ya, tiempo de propagación. Entonces, tiempo de propagación va a ser igual que fórmula vamos a usar acá. Distancia sobre velocidad. Entonces, nuestra distancia son los 500 metros sobre nuestra velocidad de propagación, que son los 2 por 10 elevado a 8 milisegundos.
Ya, esto lo voy a poner así para que no se confunda. Así mejor. Ya, es eso. Y esto nos va a dar un igual de, un rato, a ver, 500. 8. Sí, 2.5. Por ahí se le da la menos 6. Y esto es básicamente 0. Eso, 0.00050 después del punto 25. Eso ya. Entonces, una vez tenemos esto del tiempo de transmisión y el tiempo de propagación, podemos sacar lo que es el resultado. Eh, Nuestro resultado va a ser 1.2 milisegundos más 0.0025 milisegundos. Ya, 1.2 milisegundos y 0.0025 milisegundos. Esto nos da 1.2025 milisegundos. Esta acá sería la respuesta. Entonces nosotros, una vez habiendo sacado la respuesta, podemos decir lo siguiente. El tiempo total que se demora en llegar un paquete es de, que se demora es de 1.25 milisegundos. ¿Ya? Eso en cuanto a esa pregunta. Tema de conversiones ya lo deben saber ustedes. Así que, ¿cuál es la siguiente? Esto lo dije que ya estaba, hicimos esta. Tocaría esta de acá, ¿no? Uy, Fourier. Fourier. Ya, esta pregunta dice, de acuerdo a Fourier, ¿cuántos componentes de la siguiente función, cuántos componentes de la siguiente función pasarán por un filtro del ancho mostrado en la figura? El ancho mostrado es de 100 a 500. La pregunta es, ¿cuántos componentes de la siguiente función? Ujú. Este es un análisis Fourier y filtro, de Fourier y filtro. Este es un filtro pasabanda que permite frecuencias entre 100 y 500. Mm, 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 mm.
Ya, aquí, a ver, aquí podríamos decir lo siguiente. No es nada a resolver, por si acaso es más lógica lo que pregunta acá esta pregunta. Así que, a ver, la función que nos están dando es la siguiente, ¿no? F de t igual a 35 más el seno de 350 t, ¿no? Ujú. Eso. Y nosotros podemos deducir que el filtro mostrado es un filtro pasabanda que permite frecuencias de entre 100 y 500, como nos muestra ahí, ¿no? Eso podríamos decir nosotros para guiarnos. ¿Qué más? Ya, para empezar, este valor 35 de acá es una constante de frecuencia cero en este caso. Entonces aquí vamos a poner 35, constante de frecuencia cero. Tiene cero frecuencia esta constante de 35. Y como nuestro filtro empieza en 100, entonces, más cerca, y ahí, como nuestro filtro empieza en 100, entonces frecuencia cero no pasa, digamos, no pasa por nuestro filtro pasabanda. Ya. Luego tenemos la componente senoidal, que es la expresión de seno, 350t en este caso, seno, y 350 en nuestra frecuencia angular, ¿ya? Entonces, aquí podríamos decir que 100 es menor que 350 y 350 es menor que 500. Entonces, la componente de frecuencia 350, porque esto sí es una frecuencia, no es una constante de frecuencia cero como el 35, esto sí es una frecuencia de 350, está entre el medio del rango, ¿no? Entonces, básicamente pasaría por nuestro filtro pasabanda, está permitido. Y aquí que nos pregunta específicamente dice, ¿cuántas componentes de la siguiente función pasarán por un filtro del ancho mostrado en la figura? ¿Cuántos componentes de esta función pasarán por este filtro de frecuencias entre 100 a 500? Simplemente
solo pasará un componente. ¿Cuál es este componente? Es la senoidal de frecuencia 350. Solo va a pasar eso. Ya. Y con eso estaría la respuesta de esta pregunta. Así de fácil. ¿Qué más? Esta última preguntita. A ver, antes de continuar, ¿siguen ahí, chicos? ¿Siguen despiertos? ¿Continuamos o lo dejamos ahí? Depende de ustedes. O ya quieren ir a descansar. Se durmieron, creo. Siguen ahí, den señales de vida para acabar esto. Aquí estamos. Ahí ya. Lo acabamos, ¿no? O lo dejamos ahí. Depende de ustedes. Podría ser este el último. Ya, este lo acabamos entonces. Es el último, de hecho, porque el otro es sobre la ventana deslizante, que ya se los expliqué, este acá. Este ya lo hicimos, este ya lo hicimos. Esta no. Ya, acabémoslo. Dice, en una nueva instalación en la que se requiere transmitir altas velocidades, explicar qué tipo de capa física utilizaría. Esta es más una pregunta de lógica que ustedes tienen que responder de acuerdo a su criterio, ¿no? En una nueva instalación en la que se requiere transmitir velocidades, qué tipo de capa física. Es más o menos similar a la anterior pregunta que les hice, ¿no? Altas velocidades. Básicamente es la fibra óptica, chicos. La fibra óptica es la padre de todas en velocidad, porque es un medio cableado, ya. Siempre va a ser mejor que un medio inalámbrico el cableado, digamos. Simplemente la respuesta es la fibra óptica. Pero al ingeniero no le va a gustar si si no ponen el por qué. Entonces yo aquí le pondría ¿por qué? A ver, ¿por qué? Vamos a justificar por qué la fibra óptica. Uno, por el ancho de banda. El ancho de banda que nos ofrece tiene una capacidad de datos tiene una capacidad de transmisión
obviamente transmisión de datos, transmisión de datos, ya, transmisión de datos, ustedes ya saben, de gigabit por segundo o terabit por segundo, terabits por segundo, ¿ya? Aquí pueden ponerle superior a cualquier cable de cobre. Por poner un ejemplo, ¿no? Cable de cobre, UTP o coaxial. Listo. Eso sería uno. Otro, el tema de la atenuación. En atenuación, uy, ya no es la palabra, pero en atenuación, básicamente que tiene una pérdida de señal mucho menor en distancias largas, pues, ¿no? Eso lo pone. Tiene una pérdida de señal mucho menor en largas distancias. Eso. Y después, a ver, podríamos decir inmunidad electromagnética. ¿A qué nos referimos con inmunidad electromagnética? Que a diferencia del cobre, a la fibra no le afectan señales eléctricas externas. No le afectan señales o interferencias eléctricas externas. Entonces le vamos a poner interferencia o señales eléctricas externas. Esto garantiza la integridad de los datos. Altas frecuencias. Eso. Después, sí, con eso estaría. Para que no tengan que explicar mucho. Atenuación. Señal. Eso sería la fibra. Siempre recuerden eso. Algunos ya lo deben saber. Cuando les diga alta velocidad, siempre va a ser la fibra. Mientras no le diga otro parámetro como, por ejemplo, si yo quiero llevar a lugares alejados, ¿qué opción sería mejor? Al campo, digamos, por ejemplo. En el campo no sería una buena opción la fibra porque el costo de instalación va a ser mucho, va a ser muy caro. Entonces no se puede. En el campo generalmente se utiliza lo que es radioenlace, el medio inalámbrico de radioenlace. Y la ventaja de que radioenlace tiene mayor alcance.
o sea, puede brindar señal a una a larga distancia, se podría decir. En el campo radioenlace, porque la fibra no es muy caro de instalar y los equipos y todo eso. Pero cuando diga solamente alta velocidad, como en este caso, siempre va a ser la fibra. ¿Ya? Y eso sería todo. Con eso acabamos ese modelo de examen. Aquí está, mira el tiempo. No sé si sigue el que me preguntaba, pero el tiempo es... Aquí entraron a las 8 menos 5 minutos y salieron a las 40. Básicamente 45 minutos de examen. Pero este examen estaba fácil. Estaba fácil. Bueno, chicos, eso es todo. Terminamos. ¿Cuándo, Gracias. ¿Cuándo es su examen? El viernes. Este viernes. Ya. Voy a tratar de sacar tiempo a ver para el jueves en la noche. Repasar unos cuantos modelos más. Y ya para que vayan listos a su examen. ¿Podrías enviar los modelos de examen, por favor? ¿Modelo? ¿Lo que hicimos hoy día o otros modelos? Los que hicimos también, o sea, los que hicimos ahorita ya los tengo, pero si hay más, igual. Pero el ingeniero suele repetir exámenes, ¿o cómo es? Mm, es que, bueno, te dijo algo sobre, por ejemplo, hay semestre que le dice el examen va a tener 3 partes y ahí le va a meter falso verdadero, selección múltiple. ¿Le dijo algo de eso o no? No, todavía no. Uy, es que depende. Hay semestres que mete así, falso verdadero, y lo malo es que en ese falso verdadero, una pregunta mala te anula una buena. Ay, no. Bueno, y era muy Y fácil para... sí, sí. Y después en selección múltiple, de hecho, la anterior asignatura resolvimos uno de esos exámenes. Ay, Lo pasé al, no puedo entrar. lo pasé al grupo o recién te uniste. Creo que recién me uní porque no había visto que había auxiliatura. Mm, Ya, de todas formas lo voy a reenviar. Lo pasé lo que resolvimos esa noche. Ahora, Ok. ese es uno. Ese tipo de modelo es uno. Eso es cuando lo hacen en los o algo. Es lo más difícil. Después fácil, así preguntas teóricas como esta. Esto es lo más fácil que puede haber. Siempre y cuando vos estudies, entendás qué es Ethernet, qué es HDLC, entendás las ventanas, entendás las tramas y todas esas cositas, va a estar fácil. Simplemente, un detalle acá en este tipo de preguntas es que al ingeniero le gusta que te explayes, que escribas todo lo que sabes, para que diga, Ya, "Ah, esta tipa sabe", digamos. sabes. Eso. Entonces Ok. eso, ya yo, Muchas y se lo voy a mandar. Ok. Listo, hasta luego. Que pasen buena noche, Chao, chicos. chao.